Hola, en este video vamos a hablar de las funciones lógicas. Recomendamos que presione el botón de pausa en algunas partes del video para que vaya analizando todo lo que vamos explicando, para que usted vaya realizando el ejercicio paso a paso en su computadora y que incluso pueda tomar notas si lo considera conveniente. Las funciones lógicas son funciones que permiten tomar decisiones con respecto a los datos, como es el caso de la función si o de la función y o bien de la función o. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas funciones. Para ilustrar el uso de la función lógica si, vamos a emplear el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una lista con algunos estudiantes que han tomado un curso en una universidad y aquí tenemos las calificaciones en una escala de 0 a 100. Entonces vemos que algunos han obtenido buenas calificaciones, pero otros no. Y entonces queremos establecer cuál es su condición al final del curso. Si un estudiante obtiene una nota de 70 o más, entonces habrá aprobado el curso. Pero si su nota es menor que 70, entonces habrá reprobado. Queremos entonces establecer en la columna C y poder introducir una función que nos indique en cuáles casos el estudiante ha aprobado y en cuáles casos ha reprobado. Entonces para esto vamos a ver la función lógica si. Esta es una función que devuelve un valor si la condición especificada es verdadera y devuelve otro valor si dicho argumento es falso. Entonces nos ubicamos en la celda C2 y aquí vamos a utilizar entonces el asistente para esta función. Vamos a este botoncito, damos clic en más funciones y en la lista vamos a buscar las funciones lógicas. Y aquí podemos seleccionar la función si. Damos clic en aceptar. Esta es una función que nos pide 3 argumentos. El primero de estos argumentos se llama una prueba lógica. En este caso, esta prueba lógica está referida a la nota final. ¿Qué debemos indicarle aquí a Excel? Que si la nota que se encuentra en la celda B2, Excel debe determinar si ese número que aparece ahí es mayor o menor que 70. Entonces vamos a poner que la prueba lógica es mayor o igual que 70. Y luego entonces debemos indicarle a Excel 2 argumentos más. El valor cuando este resultado sea verdadero y el valor cuando este resultado sea falso. Entonces en valor si verdadero vamos a indicarle a Excel entonces que nos indique que si ese efectivamente es un número mayor que 70, entonces nos diga que el estudiante ha aprobado. Pero también debemos indicarle a Excel qué decir cuando este resultado sea falso. En este caso entonces, si el número que aparece en esta celda B2 no es mayor o igual que 70, entonces debemos indicarle que el estudiante va a aparecer como reprobado. Una vez que ya hemos indicado estas 2 condiciones, entonces damos clic en el botón de aceptar o presionamos la tecla Enter y vemos cómo entonces Excel nos dice que este primer estudiante ha aprobado, el segundo y el tercero también han aprobado, pero el quinto, el sexto y el séptimo no han aprobado. Entonces vemos cómo Excel es capaz de evaluar los resultados y decirnos cuándo el resultado es mayor o menor que un determinado número. Ahora bien, vamos a ampliar un poquito esta situación, porque en esta parte inferior tenemos una lista de estudiantes, pero en este caso vamos a cambiar un poco las reglas. Vamos a suponer que si un estudiante obtiene una nota de 70 o más, entonces habrá aprobado el curso. Pero cuando la nota es menor que 70, pero mayor que 60, o sea, se encuentra en el rango de 60 a 70, entonces vamos a suponer que tiene derecho a un examen extraordinario. Entonces lo consideraremos aplazado en vez de reprobado. Y en el caso en que su nota sea inferior a 60, entonces lo vamos a considerar totalmente reprobado. En este caso entonces hay 3 posibles resultados que son aprobado, aplazado y reprobado. El problema es que la función si solo tiene 2 posibles resultados, que son el verdadero y el falso, como en el ejemplo anterior, el aprobado o el reprobado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a resolver este problema de un modo muy sencillo. Entonces vamos a anotar
cuál va a ser la condición de cada estudiante, y en la celda B13, entonces vamos a introducir una función sí. Entonces vamos a ir de nuevo al asistente, vamos a ir a más funciones. Podemos buscarlo dentro de las funciones lógicas, pero también podemos buscarlo dentro de las funciones usadas recientemente. Y aquí encontramos el sí. Entonces vamos a tener prueba lógica. La prueba lógica entonces la iniciamos indicándole a Excel que la nota que se encuentra en la celda B13 es mayor o igual que 70. Si esta nota es mayor o igual que 70, entonces el resultado que obtenemos es aprobado. Este es el valor si es verdadero. Pero ¿qué pasa si es falso? Si es falso que la nota es mayor que 70, hay dos posibilidades. Podría ser que quede aplazado o podría ser que quede reprobado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, nosotros vemos que aquí en la parte superior izquierda aparece un sí. Esto nos va a permitir entonces introducir otra función. Aquí podemos entonces nosotros hacer lo que llamamos anidar una función, o sea, introducir una función dentro de otra. Aquí podemos darle clic a esta flechita y podemos ver que podemos introducir una función promedio, una función redondear o cualquier otra función de Excel. Entonces, en este caso queremos introducir otra vez la función sí. Entonces damos clic acá y vemos que nos abre otro cuadro para la función sí. Este cuadro está completamente vacío, es una nueva prueba lógica en la cual va a cumplirse o va a aplicarse únicamente cuando sea falsa la condición anterior. Entonces, vamos a decirle a Excel, cuando el número que se encuentre aquí en la columna B sea mayor o igual que 60, entonces el estudiante va a quedar aplazado. Excel va a evaluar esta condición solo cuando el número sea menor que 70 y mayor o igual que 60. Y si es falso que el número que ahí aparece es mayor o igual que 60, entonces la condición del estudiante será reprobado. Y entonces damos aceptar y podemos copiar esta función y vemos cómo nos indica que Andrés, por ejemplo, está aplazado, que Joaquín está reprobado, pero que Juan ha aprobado su curso. Vamos a ver un tercer ejemplo acerca del uso de las funciones lógicas. En este caso, tenemos datos que ha recolectado un inspector de un proceso de llenado de frascos de gel para el cabello. De acuerdo con los estándares de la compañía, cada frasco debe contener al menos 250 gramos, con una tolerancia de 1 gramo hacia arriba o hacia abajo. O sea que si el peso está entre 249.0 gramos y 251.0 gramos, entonces se considera que el producto satisface la especificación del peso. Pero además, el inspector revisa la posición de la etiqueta para verificar que la etiqueta esté en la posición adecuada, que no esté ni muy arriba ni muy abajo, ni que esté torcida o que tenga algún otro tipo de problema. Entonces el inspector obtuvo una muestra de 15 unidades del producto y registró los datos que mostramos en estas celdas. Vemos que tenemos una columna para los pesos y otra columna para la posición de las etiquetas. Entonces, en una primera etapa necesitamos una función lógica que determine cuándo cada unidad de producto satisface la especificación del peso. Y en una segunda etapa queremos determinar en cuáles casos se satisfacen ambas condiciones, la del peso y de la etiqueta ubicada correctamente. Entonces, en la columna D vamos a introducir la función lógica para evaluar la condición del peso o la especificación del peso. Entonces vamos a usar el asistente para esta función. Entonces vamos a dar clic en el botón de las funciones, vamos a más funciones y aquí en más funciones tenemos el sí. Damos doble clic y entonces vamos a introducir la prueba lógica. En este caso, la prueba lógica es que el valor que ahí aparezca tiene que estar entre 249 y 251. Entonces,
¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Bueno, vamos a hacerlo anidando aquí otra función, una función que se llama i. Entonces, vamos a dar clic en este botón aquí de la izquierda, en esta lista desplegable, y vamos a buscar aquí en más funciones. Dentro de las funciones lógicas vamos a encontrar una función que se llama i y vamos a dar clic en aceptar. Entonces, ahora aquí vamos a introducir dos valores para la función i. I es una función que nos va a devolver un valor verdadero o nos va a devolver un valor falso, dependiendo de si se satisfacen las condiciones. Entonces, ¿qué tenemos que indicarle aquí a Excel? Tiene que ver si este peso que se encuentra en la celda B24 es un número mayor o igual que 249. O bien, si este peso que se encuentra aquí es un número que es menor o igual que 251. Y le damos aceptar. Aquí nos da un pequeño error, pero eso es porque no hemos completado todos los resultados de la función sí. Recordemos que la función sí tiene una prueba lógica. Por ahora solamente hemos puesto la prueba lógica. Entonces completamos la función aquí digitando que si es verdadero que el peso está entre 249 y 251, entonces vamos a indicarle que sí cumple, y entonces abrimos comillas y escribimos la palabra cumple, que sí cumple la especificación del peso. Ponemos punto y coma para indicar el valor sí falso. Cuando sea falso, entonces indicamos que no cumple la especificación del peso. Y presionamos Enter. Y entonces ahora vemos que esta primera unidad no cumple con la especificación. Pero por ejemplo vemos que la segunda sí. Y la tercera también. Pero la cuarta vamos a observar que no cumple con esta condición. Y entonces así podemos copiar la función para todo el resto de las unidades inspeccionadas. Ya tenemos entonces nuestra primera parte, que es evaluar cuándo se cumple la especificación del peso y cuándo no. Pero recordemos que en este caso el control de la calidad lleva dos partes. Una es con respecto al peso y la otra es con respecto a la etiqueta. Entonces, en la columna E vamos a tener que vamos a combinar las dos cosas. Queremos evaluar si satisface tanto que cumple con el peso y si cumple con la posición de la etiqueta. Entonces en la celda E24 vamos a introducir otra función lógica. Nuevamente va a ser la función sí. Entonces vamos a ir otra vez al asistente, más funciones, y buscamos aquí entre las funciones la función sí. Y vamos a introducir la prueba lógica. En este caso, entonces, ¿en qué consiste la prueba lógica? Veamos que tiene que cumplirse, que la etiqueta está en la posición correcta y que cumpla con el peso. Nuevamente tenemos otra función y deben completarse o cumplirse las dos condiciones. Entonces, vamos a anidar otra función. Damos clic acá y seleccionamos el i. Como lo usamos recientemente, el i aparece en la lista. Y entonces debe cumplirse que la etiqueta esté en la posición correcta. Entonces damos clic en C24 y aquí en C24 digitamos entonces correcta. C24 igual a correcta. Abrimos comillas porque es texto. El segundo valor lógico se encuentra en D24 y en D24 debería decir cumple, porque esperaríamos que cada unidad cumpla con el peso. Entonces, cuando es verdadero que la etiqueta está en la posición correcta y cumple con el peso, entonces tenemos que esta unidad satisface bien la condición. Aquí Excel nos da otra vez el mensaje de error porque hay que completar la prueba lógica, hay que completar la función. Entonces digitamos punto y coma y vamos a indicar que esta unidad está conforme en caso de que sea verdadero
que se cumple la posición de la etiqueta y se cumple con la especificación del peso. Y vamos a indicar que esta unidad es no conforme cuando alguna de las dos no se cumple. Entonces, presionamos Enter y vemos aquí los resultados. Podemos copiar la función y vemos cómo la segunda unidad inspeccionada cumple con las dos cosas, por lo tanto está conforme, pero que la cuarta unidad inspeccionada cumple con una y no con la otra, o la quinta, y por lo tanto las clasificamos como no conformes. Agradecemos su participación en esta lección virtual y le invitamos a participar activamente en los foros y realizar los ejercicios para obtener un mejor aprendizaje de estos temas. Gracias.